Bienvenido al Cuadre, agradecido con todos ustedes por el apoyo. El episodio de hoy es para hablar cómo se siente un secretario de Hacienda cuando los recaudos se están cayendo. ¿Cuál es esa sensación personal y la empatía que tengo cada vez que veo un informe de recaudos que reporta ingresos por debajo al año anterior? ¿Cómo se siente un secretario de Hacienda sabiendo que tiene de jefe a los políticos que hay hoy en Puerto Rico? Que para ellos nunca es suficiente y siempre hay que gastar más. ¿Y por qué digo esto? Porque el Departamento de Hacienda ha reportado sus ingresos al Fondo General de este año fiscal, que corresponde de julio a octubre. Ha reportado sus ingresos y aunque está por encima de la proyección establecida en el plan fiscal, ciertamente están por debajo por cerca de casi un 7%. Eso es cerca de 261 millones menos por debajo de los recaudos al mismo mes acumulado del año anterior. Así que de julio a octubre del 2025 van por debajo de julio a octubre del 2024. Y yo creo que en gran medida no tengo la información y yo no les miento. O sea, los funcionarios de Hacienda hoy tienen mucha más información que nosotros para poder explicar el porqué de las desviaciones. Y tal vez son desviaciones que no necesariamente tengan que levantar banderas rojas o que tengan una explicación lógica y que incluso ya sepan de antemano que los recaudos van a mejorar. Pero utilizando la información que tenemos hoy públicamente, ciertamente pues acarrea o trae unas preocupaciones. Y vamos a partir de que no necesariamente existe información que de alguna manera u otra determine que vaya a haber un cambio dramático en esos recaudos de cara al futuro. Entonces, cuando yo recaudaba menos, porque hubo años que yo el Departamento de Hacienda, y gracias a los contribuyentes que cumplen con sus responsabilidades durante mi término en Hacienda, agradecido con todos ellos, ciertamente te trae un nivel de desesperación. En mi caso, tal vez no era tan crítico porque yo sabía que los recaudos iban a superar por bastante el presupuesto al Fondo General, o esos presupuestos de gastos. Entonces, a pesar de que tal vez estaba por debajo de la proyección, sabía que iba a estar bastante por encima de las obligaciones corrientes que iba a tener el gobierno de Puerto Rico. Por consiguiente, iba a acabar en déficit. Y cuando se emitan los estados financieros van a ver que los déficits más grandes en la historia del gobierno de Puerto Rico se dieron bajo la incumbencia de Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Eso sin lugar a duda. Habiendo dicho eso, viendo la información que hay pública, marca bastante la reducción en contribución sobre ingresos de corporaciones. Es la que está moviendo más la aguja. Y le voy a pedir a la producción que presente este gráfico donde básicamente le enseño la volatilidad de los recaudos de julio a octubre. De octubre de 2024 y octubre de 2025, que es el año fiscal que concluye en el 2026. En julio vemos que fue el palo más grande. Comenzamos el año con una cantidad bastante por debajo de los recaudos al mismo mes del año anterior. Y esa tendencia pues se ha mantenido ahí porque los otros 2 meses que estamos viendo de agosto y septiembre pues el aumento ha sido tal vez modesto en comparación con esa reducción que se vio. Y en octubre regresamos nuevamente a recaudar por debajo. Octubre suele ser un mes importante en los recaudos por la cantidad de recaudos que se dan en ese mes y los eventos contributivos que ocurren en ese mes en particular. Así que estamos hablando de un Departamento de Hacienda que hoy está recaudando un poco menos que el año anterior y evidentemente esto coloca al gobierno de Puerto Rico a tener que observar esto con un poquito de más premura y de más cautela
en cómo nos vamos a estar manejando, porque ciertamente ha seguido trepando el gasto público, y esto lo hemos discutido en otros episodios del Cuadre, la manera desmedida en que han trepado el gasto público, y ya las brechas entre ingresos y gastos no son tan amplias como cuando yo estuve en el Departamento de Hacienda. Ahí las brechas eran 2 billones de pesos fácil, donde los ingresos superaban a los gastos. Hubo años que era por bastante. Y eso ya se ha ido erosionando porque los políticos, en común acuerdo con la Junta de Distracción Fiscal, han aumentado el gasto público a los niveles tan altísimos que estamos viendo hoy. Y los recaudos no han aumentado en la misma proporción que han aumentado los gastos. Aquí es donde estamos viendo la composición del income tax. Yo creo que es la que está básicamente pistoneando un poquito. Ciertamente hay un poquito más de recaudo en individuos. Ciertamente la tasa de desempleo pues se ha mantenido tan baja como en años anteriores, a veces un poquito más alta, a veces un poquito más baja. La inflación, el aumento en el salario mínimo, pues estas cosas de alguna manera u otra pues te afectan estos recaudos. Pero llama la atención el aspecto de corporaciones. Ahí en corporaciones desconocemos si son las corporaciones locales o corporaciones foráneas que están más vinculadas a lo que antes se conocía como la Ley 154. No obstante, también los recaudos de las sociedades, de las entidades conductos, pues se está viendo una disminución también. Y yo no quiero oprimir el botón del pánico, ¿verdad? Estamos ya concluyendo el año 2025 y no quiero que piensen que el mundo se va a acabar con esto. Pero ciertamente denota que ya la cosa no está en un patrón creciente como se estuvo viendo por los pasados 4 o 5 años. Ciertamente hay algo que está cambiando. Yo puedo decir el asunto de los aranceles de Trump, la incertidumbre, el aumento en el costo de vida. Son tantos factores que afectan los recaudos que ciertamente creo que ameritaría recalibrar un poco la forma y manera en cómo el Departamento de Hacienda está llevando su campaña de recaudos de cara al futuro. O tal vez ellos tienen información que te digan que esto es una cuestión de timing y que todo esto se va a recomponer de cara al final de este año fiscal. ¿Cómo esto afecta la vida de los puertorriqueños? Bueno, pues yo creo que en cierta medida hace un poco más difícil la implementación de reducciones en tasas contributivas. El secretario de Hacienda y el director de OGP y el director de la FAF tienen una tarea bien titánica para poder lograr esto. ¿Y por qué digo esto? Porque los recaudos estaban en 13.6 billones, el gasto público, las partidas asignadas ya estaban llegando a 13.100 millones de dólares. Eso solo te deja un cushion de 500 millones de dólares y ya estás recaudando 260 menos que el año anterior. Digamos que todo se comporta igual que el año anterior, de cara a en lo sucesivo, pues eso te pone solo 200, 300 millones por encima entre los ingresos y gastos. Una brecha tan diminuta en comparación con los billones que se estaba antes. Así que yo creo que a corto plazo estos cambios por ahí es que te pudiesen afectar de alguna manera u otra. Venimos a una pausa. Quiero hablar un poco más del asunto de los recaudos en sintonía con una reforma contributiva y cuáles serían mis recomendaciones que le hago a todos ustedes de cara al futuro. Vayan y busquen su refrigerio y regresamos de la pausa.
Bienvenido a este segundo segmento del Cuadre. Estábamos hablando de los recaudos, de cómo se siente un secretario de Hacienda cuando los recaudos los ves que van bajando y que no va necesariamente en esa tendencia alcista que se veía por muchos años. Yo tuve periodos que vi recaudos estar por debajo al año anterior y créanme que el lunar se me borraba de la cara. Eran días bien tristes, eran conversaciones de mucho estrés y yo tenía una brecha bastante amplia entre los ingresos y los gastos de gobierno. Ciertamente esa no es la realidad ahora mismo. Cada vez esa brecha, ese margen de diferencia entre los ingresos y gastos cada vez se ha ido erosionando y deteriorando porque los políticos han seguido trepando el gasto público sin hacer ajustes en otros programas de gobierno para de alguna manera paliar esos aumentos. También les hablo un poco que en corporaciones se ve esa reducción de recaudo significativa, pero por otra parte también hay otras señales que van más en consumo. En el petróleo se ve una reducción de recaudo, en los vehículos de motor la reducción de recaudo ha sido significativa. Ya cuando algo excede el 5%, yo siempre traía ese test, ese examen. Si había una partida que aumentaba o disminuía por encima del 5%, yo me sentaba con la economista. En mi tiempo tuve dos economistas en Hacienda, Edwin Rivera Ríos, que lo tuvimos aquí en el Cuadre, y a Isa Cruz Paul, que fueron los secretarios auxiliares durante mi incumbencia de la Oficina de Asuntos Económicos, y cada vez que ocurría algo así era sentarme con ellos y entender un poco más. A veces Aiza me consolaba y me decía, esto es una cuestión solo de timing. Había otras veces que decía, estoy viendo que la inflación nos está afectando, secretario, vamos a tener que apretar. Recuerdo también a mi secretario auxiliar de Rentas Internas que traía distintas iniciativas para apretar ese acelerador de recaudo. Y la oficina de evasión contributiva, de la Oficina de Inteligencia y Fraude Contributivo en el Departamento de Hacienda, que de tiempo en tiempo me ayudaba a procesar estos casos criminales y poder llevar ese mensaje de equidad contributiva que se tenía que llevar para servirle de disuasivo a que las personas incumplieran con sus responsabilidades contributivas. Ciertamente, en el escenario que estamos, la parte tal vez más al de arriba, son las implicaciones para la reforma contributiva. ¿Será esto lo que tal vez mantiene a la gobernadora en faz para someter la pieza legislativa de la reforma a la rama legislativa? Si la presentan, me da mucha curiosidad cuál va a ser la estrategia. Si la proyección de ingresos debe revisarse a bajarlo un poco más, pues ahora con unas reducciones en la carga contributiva, los argumentos que alguna vez sustentaron reducciones en carga contributiva mientras yo fui secretario y el gobernador Pierluisi fue gobernador, pues ya dejan de ser argumentos porque se ha ido disipando esos recaudos. Ya estamos viendo que los fondos de reconstrucción van más lentos y los recaudos se influyen mucho por el proceso de reconstrucción. Si se desacelera ese proceso de reconstrucción, pudieras ver de alguna manera u otra que los recaudos se te afectan. Y esto todo va a tener implicaciones sobre una potencial reforma contributiva, además de que les da argumentos a la Junta de Supervisión Fiscal para que te envíen de estas cartas calientes y de estos comunicados de prensa para hacer ver incompetentes a los funcionarios del gobierno. Aunque cuando más necesitamos que hablen, hacen mutis, como pasó con la renovación del contrato de Luma y la impugnación del contrato en los tribunales que ocurrió hace unas semanas atrás. Pues aquí le están dando argumentos para que la Junta se envalentone y le envíe 28 cartas para hacerlos quedar como unos mediocres. Porque eso es parte del ejercicio que hace la Junta, distraer al pueblo de Puerto Rico, haciéndoles ver que están fiscalizando a ese gobierno. Me viene un ejemplo.
y tal vez esto es un buen episodio, lo voy a dar a la producción ahí para que lo anote. El contrato de New Fortress, ese contrato de 20 años que ellos salieron como unos campeones a eliminar el contrato, cancelarlo, básicamente decirle incompetente a toda persona que respire dentro de la rama ejecutiva. Pero luego aprueban un nuevo contrato de New Fortress a menos años. Si el costo lo anualizamos, ¿sería tan diferente de la versión original cancelada que trajo a la Junta a redactar estas cartas y hacer todo este blitz mediático que hicieron en comparación con el que aprobaron? ¿O serían bien similares? ¿Qué ustedes creen? Si la producción nos sentamos a hacer este cómputo de esos contratos, ¿qué ocurriría? Bueno, tal vez para el 2026 sea un buen episodio de Cuadre sobre los mitos de la fiscalización y las distracciones de la Junta. Así que estoy viendo que si hoy se fuese a presentar una propuesta de reducción en tasas contributivas, va a ser un poco difícil o más difícil de lo que se nos hizo a nosotros. A nosotros se nos hizo imposible el poder lograr unas reducciones en la carga contributiva fuera de la reducción en alimentos preparados y el descuento que se le dio a los individuos de hasta 8% en su planilla de contribución sobre ingresos. Tal vez coincido con lo que ha estado verbalizando el secretario de Hacienda, como vamos a implementar esto por fase. No, eso no es muy distinto a lo que alguna vez yo planteé estando con el gobernador. A veces los proyectos contributivos generan tantas opiniones de tantos sectores, comenzando con los legisladores, que tal vez es más fácil implementar piezas legislativas por fases y de un alcance un poco menor que presentar este gran proyecto de 1000 páginas para que le hagan 1.300.000 enmiendas y que se haga casi imposible poder llegar a un acuerdo. Y reitero, la disciplina en el gasto. Y es algo que el gobierno le ha quedado de ver. Y no me refiero ahora, me refiero ¿verdad? Por años. Se tiene que ser, y no duden que yo no dije esto siendo secretario de Hacienda. Entonces yo lo dije en numerosas ocasiones, pero el volumen del gasto es una decisión política que la acuerdan políticos con la Junta, no el secretario de Hacienda, no el director de OGP, no el director de la FAF. Estos funcionarios son instrumentos de los políticos, no les quepa la menor duda. Los secretarios responden a una política pública y si la política pública es trepar el gasto, pues por más que yo diga estoy en desacuerdo con aumentar el gasto o vamos a acompañar esta pieza de reforma contributiva acompañada con una resolución de presupuesto reduciendo el presupuesto en determinadas partidas o una orden ejecutiva limitando el gasto en ciertos componentes o una reforma de gobierno. Pues lo ideal entonces, pues una reforma de gobierno donde compactemos el gobierno a solo llevar los servicios esenciales. Pero eso no es lo que se está dando. Y ciertamente ya la misma economía nos está forzando y el ambiente que se está viendo a nivel federal nos está forzando a tener que de alguna manera u otra ser más comedidos en cómo nos gastamos los fondos públicos. Tenemos que ser más celosos. Y sí, eso acarrea muchas decisiones incómodas. Y yo quisiera que los políticos vieran lo que yo he estado viendo cuando me manifiesto sobre el gasto público y lo que acarrea y lo que implica la reducción del gasto público. El apetito que hay de los ciudadanos en las universidades, en las redes sociales, en las conversaciones de pasillo. Yo sé que suena anecdótico, pero sí me dice algo, que Puerto Rico ya está entendiendo que para lograr un sistema contributivo más equitativo, no necesariamente tenemos que depender de sobrantes que llegan por osmosis, sino también depende de un ejercicio honesto de llevarle a los puertorriqueños exclusivamente el servicio esencial. Y si eso no se da, ya los puertorriqueños han estado entendiendo que se fragua o se agua cualquier intención de tener un sistema contributivo más equitativo para todos los puertorriqueños.
Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.